estos recursos que ya se presentaron, y usted pues como constituyente y también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿qué opinión le merecen? Con mucho gusto. Miren, desde luego el trabajo que se hizo en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, cuyo propósito fue elaborar, discutir una propuesta que inicialmente fue presentada por el jefe de gobierno, como le correspondía, y que concluida el último día del mes de enero de este año, como estaba previsto en la Constitución, fue finalmente promulgada y fue publicada. Yo creo que cada uno de los que integramos ese grupo de 100 constituyentes, mujeres y hombres, pues cada uno hicimos nuestro mejor esfuerzo. Pero el hecho de que haya un procedimiento de acciones de inconstitucionalidad o de controversia constitucional, que como lo sabemos ahora, algunas han sido interpuestas por la Procuraduría General de la República, por el propio Senado, por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por distintas instancias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que no es motivo de ninguna preocupación ni alarma. Tampoco significa descalificación para nadie, ni tampoco significa un ataque a la democracia. Justamente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación a quien la Constitución General de la República le ha asignado una tarea fundamental, y lo reitero, fundamental: definir que las leyes y los actos que sean emitidos se ajusten a la Constitución. El que se hayan interpuesto acciones de inconstitucionalidad o de controversia constitucional debe verse como un paso para dar seguridad jurídica, certidumbre jurídica, y en modo alguno descalificación a nadie. Senador, usted es aquí en el Senado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, es un reconocido constitucionalista. Muchas gracias. ¿Considera que en la Constituyente de la Ciudad de México se extralimitó o invadió funciones en la Constitución Federal? Eso es lo que va a definir la Suprema Corte. Pero de usted, desde su punto de vista. Creemos que hay algunos puntos que merece que sean revisados. No puedo descalificar una obra en la que participé, como es la Constitución. Hubo ahí puntos de vista distintos. Por eso las votaciones fueron distintas, porque era el punto de vista de una vertiente o de un partido contra la visión o la percepción de otra corriente ideológica o política. Las votaciones en muchos casos fueron pues diferentes, en otros casos alcanzaron cierta homogeneidad, pero no me toca a mí descalificarla, ni descalifico la Constitución. Yo creo que fue una Constitución, pues primero es la inicial con la Ciudad de México, con esto arranca, le da el carácter de entidad federativa, capital de la República, pero yo no descalificaría nada. Sí creo que hay puntos de vista distintos. En algunos casos, en materia, por ejemplo, de la asignación hasta en 4 elecciones consecutivas para diputados locales, yo tengo mi visión de que deberían de ser hasta 4 elecciones. Es un punto de vista personal. La Constitución dice hasta 2. Son concepciones diferentes. Pero es acorde a la federal, ¿no? O sea, es lo que yo estimo. Oiga, pero bueno, hay un árbitro, y como tanto, al árbitro hay que respetarlo y ajustarnos a lo que diga el árbitro, y el árbitro es la Corte. tengo entendido que en la mañana el procurador dijo que la Constitución de la Ciudad de México estaba muerta. No lo comparto. Bueno, primero, no creo, sinceramente, no creo que el licenciado Cervantes, que es un constitucionalista muy destacado, lo haya dicho en ese sentido, no lo creo. Quizá haya habido una mala interpretación. Que puede haber puntos de vista distintos, sí, por eso él es uno de los que están impugnando, o de los que están impulsando o una controversia o una acción de inconstitucionalidad. Yo creo que en ese no fue el sentido. Yo ayer lo escuché al propio procurador, escuché también a Roberto Gil, a algunos ministros de la Corte en otras reuniones donde se presentó un documento que es la Constitución Política Comentada, y se hicieron algunas referencias a esto. Y creo que el punto de vista no fue descalificarla, ni mucho menos decir que está muerta. Yo no oí eso del procurador.
Oiga, algunos diputados constituyentes están haciendo un frente en defensa de la Constitución de la Ciudad de México. ¿Usted se va a unir con ellos? ¿Va a trabajar de manera conjunta para esta defensa o va a esperar a que la Corte resuelva? Miren, yo creo que no se trata de colocar uno contra otro. No se trata de colocar a un agrupamiento de diputados constituyentes en defensa de la Constitución. La mejor defensa de la Constitución es la que resuelva la Corte. Para defender a la Constitución hay que hablar de constitucionalidad de la Constitución, valga el juego de palabras. La Constitución de la Ciudad de México tiene que tener constitucionalidad y eso debe darnos tranquilidad a todos. Por lo tanto, no hay motivo de confrontaciones ni de unos contra otros ni de defensa. La mejor defensa de nuestra Constitución es que haya constitucionalidad y eso lo va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conformarnos con ello. Senador, para los detractores o quizá podríamos llamarle malpensados que están señalando que lo que están haciendo con la Constitución de la Ciudad de México es usarla, dicen ellos, como moneda de cambio para aprobar una ley de seguridad interior, ¿qué se les responde a ellos? Que son cosas totalmente distintas, que no tienen por qué asimilarse una a cambio de la otra. No pueden ser, primero porque su naturaleza es distinta, porque el espacio jurídico y político de la Ciudad de México es un espacio propio, distinto, y lo que se está proponiendo, sugiriendo en relación al tema de la legislación sobre seguridad interna es un tema de seguridad de la nación, es algo que le incumbe a la nación completa. Se está hablando del papel de las Fuerzas Armadas en auxilio de las organizaciones de policías municipales y estatales. La otra, la de la Ciudad de México, es un espacio que corresponde... Se lo descarta. Yo lo descarto, ni es, ni debería de ser. A propósito de la Ley de Seguridad Interior, senador, ¿debería hacerle usted habría que hacer un exhorto a la Cámara de Diputados a que ya dictamine ya este proyecto? Bueno, yo no iría tan allá de exhortarlos, pero sí poner sobre la mesa el interés que hay para que las Fuerzas Armadas tengan certidumbre en el papel que hoy en día están jugando. A las Fuerzas Armadas las convocó desde el sexenio anterior el presidente de la República y lo ha hecho el actual para dar certidumbre en la seguridad de la ciudadanía mexicana, porque ellos no pidieron, las Fuerzas Armadas no pidieron estar en la calle, ni es su naturaleza constitucional, pero sí deben tener una cierta certidumbre en el papel que están jugando en este momento. Creo que es muy válido lo que el Ejército, la Marina está pidiendo y proponiendo. Denme garantías, denme seguridad de que mi papel en la calle tiene un respaldo legal. Por eso me parece que están en su papel y están en su derecho también. Oiga, senador, rapidísimo. Obviamente en el caso de la Constitución de la Ciudad de México se presentan tanto controversias constitucionales como acciones de inconstitucionalidad, las dos, que no son lo mismo y no es igual. Para la gente que no entiende los términos del control de constitucionalidad de la Corte y de la diferencia entre una y otra, brevemente se nos explica cuál es controversia, cuál es acción. Hay acción de inconstitucionalidad cuando una disposición legal contraviene el texto de la Constitución. Hay controversia constitucional cuando la acción de una autoridad está invadiendo la esfera de competencia de otra autoridad. Esencialmente esa es la diferencia. Y aquí de las dos. Oiga, senador, volviendo al tema de las Fuerzas Armadas, ¿qué opinión le merece esta declaración de Andrés Manuel López Obrador que lo responsabiliza de la desaparición de los 43 normalistas? No. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con lo que se diga respecto a nuestras Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han entrado en auxilio de la sociedad civil. No me quiero imaginar lo que ocurriría en el escenario general, en las calles, en las ciudades, en la propia capital de la República, si no hubiese el respaldo de las Fuerzas Armadas. Han sido, al final de cuentas, las que han dado la garantía, la certidumbre, la captura inclusive de los grandes delincuentes. Entonces, no, yo creo que al contrario, hay que reconocer, hay que respaldar y pues facilitar la actuación de ellos a través de un marco jurídico.